¿Qué pasaría si te dijera que en este preciso momento, mientras sostienes tu teléfono en la mano, existe una tecnología en desarrollo que hará que ese dispositivo parezca una herramienta de la edad de piedra? Una tecnología tan poderosa que podría descifrar todas las contraseñas del planeta en cuestión de segundos, pero tan delicada que incluso mirarla de manera incorrecta podría destruirla por completo. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero no lo es. Es física cuántica y está más cerca de tu bolsillo de lo que jamás imaginaste. Antes de que profundicemos en este fascinante viaje por el mundo cuántico, quiero que te hagas una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la batería de tu teléfono se agota tan rápido? ¿Por qué tus aplicaciones a veces se retrasan? ¿Por qué descargar una película todavía toma minutos en lugar de milisegundos? ¿Qué pasaría si todos estos problemas pudieran desaparecer? No en 50 años, no en 20 años, sino posiblemente dentro de esta década. La revolución cuántica no es un sueño lejano. Es una realidad que se está construyendo en los laboratorios más avanzados del mundo mientras tú escuchas estas palabras. Permíteme compartir contigo un dato que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la tecnología. Un ordenador cuántico del tamaño de tu uña podría teóricamente almacenar más información que átomos existen en el universo observable. Déjalo penetrar por un momento. Más información que átomos en todo el universo conocido, en algo más pequeño que tu dedo meñique. Este es el poder que estamos a punto de desbloquear, y las implicaciones son absolutamente extraordinarias. En este momento, mientras escuchas estas palabras, Google, IBM, Apple, Samsung y el gobierno de China están inmersos en una carrera tecnológica secreta, una carrera armamentística silenciosa, donde el premio no es un arma, sino algo mucho más transformador. El primer dispositivo cuántico para consumidores. Billones de dólares fluyen hacia laboratorios subterráneos, instalaciones criogénicas y centros de investigación donde los físicos más brillantes del planeta trabajan día y noche para hacer realidad lo que hace solo unas décadas parecía imposible. Y aquí viene algo verdaderamente fascinante que deberías considerar. La misma tecnología que podría romper toda la encriptación existente también podría crear encriptación completamente irrompible. La misma tecnología que amenaza la ciberseguridad mundial podría hacer que tus datos estén más seguros que nunca antes en la historia de la humanidad. Es una paradoja hermosa y aterradora al mismo tiempo, y está en el corazón de todo lo que vamos a explorar juntos. En el año 2019, Google hizo un anuncio que sacudió al mundo científico hasta sus cimientos. Afirmaron haber logrado la supremacía cuántica. Su ordenador cuántico, llamado Sycamore, resolvió en 200 segundos un problema que al superordenador más potente del mundo le habría tomado 10.000 años completar. 10.000 años reducidos a menos de 4 minutos. Ahora imagina ese poder, esa capacidad de procesamiento casi incomprensible, en un dispositivo que cabe en tu bolsillo. Ese es el futuro hacia el que nos dirigimos. Pero espera, hay más. Los científicos ya han teletransportado información cuántica a través de ciudades enteras. No estoy hablando de ciencia ficción, no estoy hablando de películas de superhéroes. Estoy hablando de teletransportación real de datos, utilizando las propiedades más extrañas y maravillosas del universo. Y esta podría convertirse en la forma en que tu teléfono se comunica en el futuro. Imagina enviar un mensaje que literalmente no puede ser interceptado, no porque esté bien encriptado, sino porque las leyes fundamentales de la física protegen su contenido. Ahora, antes de sumergirnos en este agujero de conejo cuántico juntos, necesito que hagas algo. Si alguna vez has sentido curiosidad por el futuro de la tecnología, si alguna vez te has preguntado cómo será tu teléfono en 10 años, este es el momento de prestar atención. Porque lo que estamos a punto de explorar hoy no es solo otro video sobre tecnología. Esto es una ventana hacia un futuro que la mayoría de las personas ni siquiera saben que está llegando. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que los teléfonos cuánticos existirán durante tu vida? Reflexiona sobre eso mientras continuamos este viaje. Hoy vamos a tomar el tema más complejo de la física moderna, la mecánica cuántica, y vamos a conectarlo directamente con ese dispositivo que llevas en tu bolsillo. Exploraremos todo, desde las reglas bizarras del mundo cuántico hasta las empresas reales que están construyendo chips cuánticos en este momento. Veremos qué cambiará, qué no cambiará, y lo más importante, cuándo llegará realmente esta revolución. Así que ponte cómodo, despeja tu mente de distracciones y comencemos nuestro viaje cuántico. Para entender hacia dónde vamos, primero debemos comprender dónde estamos.
Tu teléfono inteligente actual es, sin lugar a dudas, una de las mayores maravillas de la ingeniería humana. Dentro de ese pequeño dispositivo hay más poder de procesamiento del que existía en todo el planeta hace apenas 50 años. Los astronautas del Apolo 11 llegaron a la Luna con ordenadores que tenían menos capacidad que la calculadora más básica de hoy. Tu teléfono tiene millones de veces más poder que las máquinas que enviaron humanos al espacio. Pero a pesar de todo este progreso extraordinario, estamos llegando a un límite fundamental. La historia de la computación moderna es una historia de miniaturización constante. Todo comenzó con las válvulas de vacío y dispositivos enormes y hambrientos de energía que llenaban habitaciones enteras para realizar cálculos que hoy consideraríamos triviales. El primer ordenador electrónico, ENIAC, pesaba más de 27 toneladas y ocupaba una habitación de 167 metros cuadrados. Consumía tanta electricidad que, según la leyenda urbana, las luces de Filadelfia se atenuaban cuando lo encendían. Y todo ese poder masivo era menos capaz que el chip más simple de un juguete infantil moderno. Entonces llegó el transistor y todo cambió. Estos pequeños interruptores de estado sólido podían hacer lo mismo que las válvulas de vacío, pero eran más pequeños, más eficientes y mucho más confiables. El transistor es, sin exageración, el invento más importante del siglo XX. Sin él, no existirían los teléfonos inteligentes, ni Internet, ni la civilización digital que damos por sentada. Cada vez que desbloqueas tu teléfono, envías un mensaje o tomas una foto, billones de transistores están trabajando en perfecta sincronía para hacer posible esa acción. Pero, ¿qué hace exactamente un transistor? En su esencia más fundamental, un transistor es simplemente un interruptor que puede estar encendido o apagado. Cuando está encendido, representa un 1. Cuando está apagado, representa un 0. Toda la magia de la computación moderna, todas las películas que transmites, todas las fotos que tomas, todos los mensajes que envías, todo se reduce a combinaciones increíblemente largas y complejas de unos y ceros. Este sistema se llama código binario y ha sido la base de toda la computación desde sus inicios. Gordon Moore, cofundador de Intel, observó en 1965 un patrón fascinante. El número de transistores en un chip de ordenador se duplicaba aproximadamente cada 2 años, mientras el costo se mantenía relativamente constante. Esta observación se convirtió en la famosa ley de Moore, y durante décadas la industria tecnológica la siguió como una profecía autocumplida. Cada 2 años, los chips se volvían más potentes, los dispositivos más pequeños y las posibilidades más amplias. Tu teléfono actual tiene más de 15.000 millones de transistores, cada uno más pequeño que un virus. Pero aquí está el problema que nadie quiere admitir públicamente. La ley de Moore está muriendo. No es una muerte dramática y repentina, sino un lento desvanecimiento hacia la irrelevancia. Y la razón es fascinante y aterradora al mismo tiempo. Estamos llegando a los límites fundamentales de la física. Los transistores actuales en los chips más avanzados miden apenas 3 nanómetros. Para ponerlo en perspectiva, un nanómetro es la millonésima parte de 1 milímetro. El ADN humano tiene aproximadamente 2 nanómetros de ancho. Estamos construyendo estructuras que rivalizan en tamaño con las moléculas de la vida misma. Y aquí es donde la mecánica cuántica entra en escena, no como una solución, sino primero como un problema devastador. Cuando los transistores se vuelven tan pequeños, los electrones, esas diminutas partículas que transportan la información, comienzan a comportarse de maneras extremadamente extrañas. Ya no siguen las reglas ordenadas de la física clásica que aprendimos en la escuela. En lugar de fluir obedientemente por los caminos diseñados para ellos, empiezan a hacer algo llamado túnel cuántico. Literalmente atraviesan barreras que, según la física clásica, deberían ser impenetrables. Imagina que lanzas una pelota contra una pared. En el mundo normal la pelota rebota. Eso es lo que esperas. Eso es lo que siempre sucede. Pero en el mundo cuántico, a escalas extremadamente pequeñas, la pelota tiene una probabilidad real de atravesar la pared y aparecer del otro lado. No hay un agujero, no hay un truco. La pelota simplemente existe en ambos lados de la pared simultáneamente por un instante, y luego colapsa en uno de los 2 estados. Esto suena absolutamente absurdo, pero es exactamente lo que ocurre con los electrones en los chips más pequeños. Este efecto de túnel cuántico significa que los electrones pueden escapar de donde deberían estar, causando fugas de corriente.
errores en los cálculos y un aumento del consumo de energía. Es como si tuvieras una tubería de agua perfectamente sellada, pero el agua de alguna manera se filtrara a través de las paredes sólidas del tubo. Los ingenieros han luchado contra este problema durante años con soluciones cada vez más ingeniosas, pero hay un límite fundamental que no se puede superar. No puedes engañar a la física. Para comprender mejor este dilema, observemos la arquitectura de tu teléfono inteligente actual. Dentro de ese elegante dispositivo hay varios componentes trabajando en armonía. El procesador central, conocido como CPU, es el cerebro que ejecuta las instrucciones. El procesador gráfico, o GPU, maneja todo lo relacionado con imágenes y video. La memoria RAM proporciona espacio de trabajo temporal para las tareas activas. Y el almacenamiento guarda todos tus datos de manera permanente. Cada uno de estos componentes está construido sobre la misma base de transistores y lógica binaria. Cuando abres una aplicación en tu teléfono, desencadenas una cascada de billones de operaciones. El procesador lee instrucciones del almacenamiento, las carga en la memoria, ejecuta cálculos a velocidades de miles de millones de operaciones por segundo y envía los resultados a la pantalla. Todo esto ocurre tan rápido que parece instantáneo, pero en realidad es una danza coreografiada de una complejidad asombrosa. Y cada paso de esta danza genera calor, consume energía y eventualmente agota tu batería. Esta es una de las razones por las que tu teléfono se calienta cuando juegas juegos intensivos o procesas video. Todos esos transistores trabajando febrilmente generan calor como subproducto inevitable. Los ingenieros han desarrollado sistemas de refrigeración pasiva, gestión térmica inteligente y algoritmos de ahorro de energía, pero al final del día hay límites termodinámicos que no se pueden evadir. Más procesamiento significa más calor significa más problemas. Es una ecuación implacable. Y aquí llegamos a una verdad incómoda que la industria tecnológica prefiere no enfatizar. Los teléfonos no se han vuelto dramáticamente más rápidos en los últimos años. Oh, claro, cada nueva generación presume de mejoras en velocidad de reloj y capacidades de procesamiento. Pero si eres honesto contigo mismo, ¿realmente sientes que tu teléfono nuevo es revolucionariamente más rápido que el de hace 3 años? Las mejoras se han vuelto incrementales, no transformadoras. Estamos exprimiendo las últimas gotas de rendimiento de un paradigma tecnológico que se acerca a su agotamiento. Pero más allá de la velocidad, hay problemas fundamentales que nuestros teléfonos simplemente no pueden resolver. Sin importar cuántos transistores les agreguemos, existen ciertos tipos de cálculos que son tan complejos, tan computacionalmente intensivos, que llevarían miles de millones de años completar incluso con el ordenador más potente jamás construido. No estoy exagerando. Algunos problemas matemáticos y de simulación están literalmente más allá del alcance de la computación clásica, sin importar cuánto tiempo esperemos o cuánto dinero gastemos. Considera el problema de predecir el clima con precisión perfecta. El sistema climático de la Tierra es tan complejo, con tantas variables interconectadas, que simularlo con detalle completo requeriría más cálculos que átomos hay en el universo. Por eso los pronósticos del tiempo siguen siendo imprecisos más allá de unos pocos días. No es falta de datos o de esfuerzo, es una limitación fundamental de la computación clásica enfrentándose a la complejidad irreducible de la naturaleza. O piensa en el descubrimiento de nuevos medicamentos. Para diseñar una droga efectiva, los científicos necesitan simular cómo interactúan las moléculas a nivel cuántico. Sí, cuántico, porque en última instancia toda la química es mecánica cuántica aplicada. Pero simular el comportamiento cuántico de incluso moléculas relativamente simples es extraordinariamente difícil para los ordenadores clásicos. Cada átomo adicional multiplica exponencialmente la complejidad del cálculo. Esto significa que el desarrollo de medicamentos sigue siendo un proceso lento, costoso y frecuentemente frustrante de prueba y error. La criptografía que protege tus transacciones bancarias, tus mensajes privados y tus datos personales también depende de estas limitaciones computacionales. Los sistemas de encriptación modernos funcionan porque ciertos problemas matemáticos son fáciles de plantear, pero increíblemente difíciles de resolver. Multiplicar 2 números primos grandes es trivial. Descubrir cuáles 2 números primos se multiplicaron para obtener un resultado específico puede tomar millones de años con ordenadores clásicos. Toda nuestra infraestructura de seguridad digital descansa sobre esta asimetría matemática. Y aquí es donde la historia da un giro dramático. Y porque resulta que el mismo fenómeno que está causando problemas en nuestros chips cada vez más pequeños,
La mecánica cuántica también podría ser la solución a todos estos problemas computacionales aparentemente imposibles. Es una de las ironías más hermosas de la ciencia moderna. El obstáculo se convierte en el camino. Para entender cómo la mecánica cuántica puede revolucionar la computación, primero necesitamos comprender qué es exactamente la mecánica cuántica. Y aquí debo ser honesto contigo. Nadie entiende completamente la mecánica cuántica, ni siquiera los físicos más brillantes. Richard Feynman, uno de los científicos más importantes del siglo XX y pionero en física cuántica, dijo famosamente: si crees que entiendes la mecánica cuántica y no entiendes la mecánica cuántica, es un campo que desafía nuestra intuición a cada paso, que contradice todo lo que creemos saber sobre cómo funciona el mundo. Pero aunque no podamos entenderla intuitivamente, podemos describirla matemáticamente y utilizarla tecnológicamente. De hecho, ya lo hacemos. Aproximadamente un tercio de la economía mundial depende de tecnologías que explotan principios cuánticos: láseres, semiconductores, resonancia magnética nuclear y muchos más. La mecánica cuántica no es una teoría especulativa. Es la descripción más precisa y probada de la realidad que los humanos han desarrollado jamás. La mecánica cuántica gobierna el comportamiento de las partículas más pequeñas del universo: electrones, fotones, quarks y otras entidades subatómicas. A estas escalas diminutas, las reglas que damos por sentadas en nuestra experiencia cotidiana simplemente dejan de aplicarse. Las partículas no tienen posiciones definidas hasta que las observamos. Pueden estar en múltiples estados simultáneamente. Pueden influenciarse instantáneamente a distancias enormes. Es un mundo que parece más cercano a la magia que a la ciencia, pero está rigurosamente respaldado por un siglo de experimentos. Uno de los experimentos más famosos y perturbadores de la física es el experimento de la doble rendija. Es tan simple en su diseño y tan profundo en sus implicaciones que ha atormentado a los físicos desde que se realizó por primera vez. El experimento funciona así. Tomas una fuente que dispara partículas individuales, digamos electrones, hacia una barrera con dos ranuras paralelas. Detrás de la barrera hay una pantalla detectora que registra dónde impacta cada electrón. Si los electrones fueran simplemente pequeñas bolitas de materia, esperarías ver dos bandas en la pantalla, correspondientes a los electrones que pasaron por cada rendija. Pero eso no es lo que ocurre. En cambio, ves un patrón de interferencia, múltiples bandas alternas de impactos y ausencia de impactos. Este es el patrón que producirían ondas, como cuando dos ondas en el agua se encuentran y se refuerzan o se cancelan mutuamente. De alguna manera, los electrones se comportan como ondas. Pero aquí viene la parte realmente extraña. Decides ser más astuto y colocar un detector junto a las rendijas para ver por cuál pasa cada electrón individual. Después de todo, una partícula debe pasar por una rendija o la otra, ¿verdad? Pero cuando haces esta observación, el patrón de interferencia desaparece. De repente, obtienes el patrón de dos bandas que esperabas originalmente. El simple acto de observar por cuál rendija pasa el electrón cambia completamente su comportamiento. Esto no tiene ningún sentido según nuestra experiencia cotidiana. ¿Cómo puede una partícula saber si está siendo observada? ¿Cómo puede el acto de medición cambiar retroactivamente el comportamiento del sistema? Los físicos han debatido la interpretación de este experimento durante casi un siglo, y no hay consenso completo. Pero lo que todos aceptan es que el electrón, de alguna manera, pasa por ambas rendijas simultáneamente cuando no lo observamos, interfiriendo consigo mismo como una onda. Solo cuando lo observamos colapsa en un estado definido. Esta propiedad de existir en múltiples estados simultáneamente hasta ser observado se llama superposición y es absolutamente central para la computación cuántica. Recuerda que en la computación clásica, un bit puede ser 0 o 1, pero nunca ambos. Está encendido o apagado, sin término medio, pero un bit cuántico, o qubit, puede existir en una superposición de 0 y 1 al mismo tiempo. No es que esté en un estado intermedio o desconocido, literalmente está en ambos estados simultáneamente, con diferentes probabilidades de colapsar en uno u otro cuando lo medimos. Piensa en una moneda girando en el aire. Mientras está girando, no es cara ni cruz. Es, de alguna manera, ambas posibilidades coexistiendo. Solo cuando la moneda aterriza y la observas, se convierte definitivamente en cara o cruz. Ni un qubit es como esa moneda perpetuamente girando, existiendo en una superposición de estados hasta que decidimos medirlo. Ahora,
¿Por qué esto es útil para la computación? Aquí está la clave. Si tengo dos bits clásicos, pueden estar en uno de 4 estados posibles: 00, 01, 10 o 11. Pero solo pueden estar en uno de estos estados a la vez. Para probar los 4 estados, necesito hacer 4 operaciones separadas. Con 2 qubits en superposición, puedo representar los 4 estados simultáneamente. Con 3 qubits puedo representar 8 estados. Con 10 qubits puedo representar 1024 estados. El número de estados crece exponencialmente con cada qubit adicional. Con 50 qubits, puedes representar más de 1 cuatrillón de estados simultáneamente. Con 300 qubits, puedes representar más estados que átomos hay en el universo observable. Este crecimiento exponencial es lo que hace que la computación cuántica sea potencialmente tan poderosa. En lugar de probar cada posibilidad una por una, como hace un ordenador clásico, un ordenador cuántico puede explorar todas las posibilidades simultáneamente. Pero la superposición es solo una de las propiedades cuánticas que hacen posible esta revolución. Hay otra que es aún más extraña y que Albert Einstein famosamente llamó acción fantasmal a distancia. Se llama entrelazamiento cuántico, y durante mucho tiempo Einstein se negó a aceptar que fuera real. Pensaba que debía haber algún error, alguna variable oculta que los físicos no estaban considerando. Pero experimento tras experimento ha demostrado que el entrelazamiento es absolutamente real y, por muy incómodo que nos haga sentir, cuando dos partículas están entrelazadas, sus estados quedan conectados de una manera que desafía toda explicación intuitiva. No importa cuán lejos estén una de la otra, medir el estado de una instantáneamente determina el estado de la otra. Y cuando digo instantáneamente, quiero decir literalmente al mismo tiempo, sin ningún retraso, sin importar si están separadas por 1 centímetro o por 1000 millones de años luz. Esta correlación ocurre más rápido que la velocidad de la luz, lo que parece violar la teoría de la relatividad de Einstein. Pero antes de que te emociones pensando en comunicación más rápida que la luz, hay un detalle importante. Aunque la correlación es instantánea, no puedes usarla para enviar información más rápido que la luz. El resultado de tu medición es aleatorio. Y aunque está perfectamente correlacionado con lo que tu compañero obtendrá en el otro extremo del universo, no puedes controlar ese resultado para codificar un mensaje. Es una de esas frustrantes situaciones donde la naturaleza parece romper sus propias reglas, pero lo hace de manera que preserva las prohibiciones fundamentales. En la computación cuántica, el entrelazamiento permite que los qubits trabajen juntos de maneras imposibles para los bits clásicos. Operaciones en un qubit pueden afectar instantáneamente a otros qubits entrelazados, permitiendo ciertos tipos de cálculos paralelos que simplemente no tienen equivalente clásico. Es como si tuvieras un equipo de trabajadores que pueden comunicarse y coordinarse telepáticamente, realizando tareas complejas con una eficiencia imposible de igualar por métodos convencionales. Hay una tercera propiedad cuántica que también es crucial tanto para entender los problemas actuales como las soluciones futuras: el túnel cuántico que mencionamos antes. En el mundo clásico, si una partícula no tiene suficiente energía para superar una barrera, simplemente no puede atravesarla. Es como intentar empujar una pelota sobre una colina cuando no tienes suficiente fuerza. La pelota rodará de vuelta hacia ti, pero en el mundo cuántico, la partícula tiene una probabilidad no nula de aparecer del otro lado de la barrera, incluso sin la energía necesaria para superarla. Este efecto ya está siendo utilizado en tecnología que probablemente usas a diario. La memoria flash de tu teléfono, donde se almacenan tus fotos y aplicaciones, funciona aprovechando el túnel cuántico. Los electrones son atrapados o liberados de celdas de almacenamiento mediante túnel cuántico controlado. El microscopio de efecto túnel, que puede tomar imágenes de átomos individuales, también depende de este fenómeno. Lo cuántico no es futuro, ya está aquí, aunque oculto bajo la superficie de tecnologías que damos por sentadas. Ahora que entendemos las propiedades fundamentales de la mecánica cuántica, podemos comenzar a ver cómo se pueden construir ordenadores que las aprovechen. El elemento básico de un ordenador cuántico es el qubit, el análogo cuántico del bit clásico. Pero a diferencia de un transistor, que es relativamente fácil de fabricar en masa y mantener estable, los qubits son extraordinariamente difíciles de crear y aún más difíciles de mantener funcionando correctamente. El problema fundamental es que los qubits son increíblemente sensibles a su entorno. Cualquier interacción con el mundo exterior, ya sea calor, radiación electromagnética, vibraciones o incluso la observación misma,
puede destruir la delicada superposición que hace útil al qubit. Este proceso se llama decoherencia y es el enemigo número 1 de la computación cuántica. Es como intentar equilibrar un lápiz sobre su punta. Teóricamente posible, pero la más mínima perturbación lo derribará. Para combatir la decoherencia, la mayoría de los ordenadores cuánticos actuales deben operar a temperaturas cercanas al cero absoluto, aproximadamente menos 273 grados Celsius. Esto es más frío que el espacio interestelar, más frío que cualquier lugar natural conocido en el universo. Se logra mediante sofisticados sistemas de refrigeración llamados criostatos de dilución, que utilizan helio líquido y otros refrigerantes exóticos para alcanzar estas temperaturas extremas. Estos sistemas son masivos, costosos y consumen enormes cantidades de energía. Además del frío, los qubits deben estar aislados de toda radiación electromagnética, lo que significa cámaras blindadas con múltiples capas de metales especiales. Deben estar aislados de vibraciones, lo que significa montar todo el sistema sobre sofisticados amortiguadores. Y aun con todas estas precauciones, los qubits actuales mantienen su coherencia solo por fracciones de segundo antes de degradarse. Durante ese breve momento deben realizar todos sus cálculos cuánticos. Existen diferentes enfoques para construir qubits, cada uno con sus ventajas y desventajas. Los qubits superconductores, utilizados por IBM y Google, son circuitos eléctricos enfriados a temperaturas ultrabajas donde los electrones fluyen sin resistencia. Los qubits de iones atrapados utilizan átomos cargados suspendidos en campos electromagnéticos manipulados con láseres de precisión. Los qubits fotónicos codifican información en partículas de luz, que naturalmente no interactúan con su entorno. Los qubits de puntos cuánticos confinan electrones en diminutas estructuras semiconductoras. Cada enfoque tiene sus proponentes y sus detractores. IBM y Google han apostado fuertemente por qubits superconductores, que pueden fabricarse utilizando técnicas similares a las de la industria de semiconductores existente. IonQ y Honeywell prefieren los iones atrapados, que pueden mantener coherencia por más tiempo pero son más difíciles de escalar. Quantum cree que el futuro está en los fotones, que pueden operar a temperatura ambiente pero presentan otros desafíos. Microsoft ha seguido un camino completamente diferente con los qubits topológicos, que teóricamente serían mucho más resistentes a errores, pero que aún no han demostrado funcionar prácticamente. Con todo este contexto, podemos ahora examinar dónde se encuentra realmente la computación cuántica hoy en día, no en la ciencia ficción o el marketing, sino en la realidad concreta de laboratorios y prototipos funcionales. Es importante tener una visión clara y honesta del estado actual, porque hay mucha exageración y confusión sobre lo que los ordenadores cuánticos pueden y no pueden hacer en este momento. La carrera cuántica global está en pleno apogeo, con las mayores empresas tecnológicas del mundo y varios gobiernos nacionales compitiendo por la supremacía. IBM ha sido pionera en hacer la computación cuántica accesible al público a través de su plataforma IBM Quantum Experience, donde cualquier persona puede ejecutar programas en ordenadores cuánticos reales a través de la nube. Han seguido un plan de desarrollo ambicioso, aumentando constantemente el número de qubits en sus sistemas. Sus máquinas más recientes cuentan con más de 1000 qubits, aunque hay una diferencia crucial entre tener muchos qubits y tener muchos qubits útiles. Google, por su parte, logró el hito histórico de la supremacía cuántica en 2019. Su procesador Sycamore, con 53 qubits, realizó en 200 segundos un cálculo que, según Google, habría tomado al superordenador más potente del mundo 10.000 años. IBM cuestionó esta afirmación, sugiriendo que con técnicas de programación más inteligentes, un superordenador clásico podría resolver el mismo problema en días. Pero incluso aceptando la crítica de IBM, la demostración de Google representó un momento decisivo en la historia de la tecnología. Microsoft ha tomado un camino diferente y más arriesgado. En lugar de competir directamente con qubits superconductores o de iones, han apostado por desarrollar qubits topológicos basados en partículas exóticas llamadas fermiones de Majorana. Estos qubits, si funcionan como se teoriza, serían inherentemente más resistentes a errores, porque su información estaría codificada en propiedades topológicas que no pueden ser fácilmente perturbadas. Es una apuesta audaz que podría pagar enormes dividendos o resultar en nada. Amazon, aunque llegó más tarde a la carrera, ha establecido Amazon Braket como una plataforma donde los usuarios pueden acceder
a diferentes tipos de ordenadores cuánticos de varios proveedores. En lugar de construir su propio hardware cuántico, Amazon está creando la infraestructura de software y nube que conectará a los usuarios con la tecnología cuántica, posicionándose como el intermediario en un futuro ecosistema cuántico. Intel, con su vasta experiencia en fabricación de semiconductores, está explorando qubits basados en silicio que podrían eventualmente fabricarse utilizando las mismas instalaciones que producen chips convencionales. Si tienen éxito, podrían tener una ventaja significativa en la producción a escala, aunque actualmente van por detrás de los líderes en número de qubits funcionales. También están investigando qubits calientes que podrían operar a temperaturas de 1 Kelvin en lugar de milikelvins, lo que simplificaría enormemente los requisitos de refrigeración. Pero quizás el desarrollo más significativo geopolíticamente está ocurriendo en China. El gobierno chino ha convertido la tecnología cuántica en una prioridad estratégica nacional, invirtiendo miles de millones de dólares en investigación y desarrollo. Han logrado varios hitos impresionantes, incluyendo el ordenador cuántico fotónico Yushang, que en ciertos problemas específicos superó a los mejores superordenadores clásicos. También lanzaron el primer satélite cuántico del mundo, Micius, demostrando comunicación cuántica a larga distancia desde el espacio. El programa cuántico chino tiene implicaciones que van más allá de la ciencia pura. La capacidad de los ordenadores cuánticos para romper la encriptación actual significa que quien domine primero esta tecnología tendrá ventajas potenciales en inteligencia y ciberseguridad. Esto ha convertido la carrera cuántica en una nueva forma de competencia tecnológica entre superpotencias, similar a la carrera espacial del siglo pasado, pero con implicaciones potencialmente más profundas. Además de los gigantes tecnológicos, existe un vibrante ecosistema de empresas emergentes cuánticas. IonQ se ha convertido en líder en tecnología de iones atrapados y fue una de las primeras empresas de computación cuántica en cotizar en bolsa. Rigetti Computing construye sus propios sistemas cuánticos superconductores y ofrece acceso en la nube. D-Wave, una empresa canadiense, ha seguido un enfoque diferente llamado recocido cuántico, que es útil para ciertos problemas de optimización, aunque no es computación cuántica universal. PsiQuantum, con sede en California, ha recaudado miles de millones de dólares apostando a que los qubits fotónicos serán los ganadores finales. Su argumento es que los fotones pueden manipularse a temperatura ambiente y son naturalmente resistentes a la decoherencia. Xanadu, otra empresa fotónica, ha demostrado ventaja cuántica en problemas específicos utilizando su propio enfoque. Pero seamos absolutamente claros sobre lo que los ordenadores cuánticos pueden hacer hoy. No mucho de utilidad práctica, al menos no todavía. Estamos en lo que los expertos llaman la era NISQ, por las siglas en inglés de computación cuántica de escala intermedia ruidosa. Los ordenadores cuánticos actuales tienen demasiados errores para realizar cálculos útiles de manera confiable. Cada operación cuántica tiene una pequeña probabilidad de error, y estos errores se acumulan rápidamente a medida que el cálculo se vuelve más complejo. Para entender la magnitud del problema, considera esto. Los mejores qubits actuales tienen tasas de error de aproximadamente 1 en 1000 para operaciones simples. Esto suena bastante bueno, hasta que consideras que un cálculo útil podría requerir millones de operaciones. Necesitamos tasas de error miles de veces mejores, o sistemas de corrección de errores masivamente redundantes, antes de poder realizar cálculos que realmente importen. La corrección de errores cuánticos es posible, pero extremadamente costosa en términos de recursos. Para crear un solo qubit lógico que sea confiable, necesitamos miles de qubits físicos trabajando juntos para detectar y corregir errores. Esto significa que un ordenador cuántico útil no necesitará cientos de qubits, sino millones. Estamos lejos de ese objetivo, aunque el progreso es constante. Los algoritmos que hacen famosa a la computación cuántica, los que podrían revolucionar industrias enteras, aún no pueden ejecutarse de manera útil en el hardware existente. El algoritmo de Shor, que podría romper la encriptación RSA que protege Internet, requiere miles de qubits lógicos perfectos. El algoritmo de Grover, que acelera búsquedas en bases de datos, necesita hardware más potente del que tenemos. Las simulaciones moleculares que revolucionarían el descubrimiento de medicamentos están igualmente fuera de alcance por ahora. Pero el progreso en computación cuántica ha sido extraordinariamente rápido si miramos la escala correcta. Hace apenas 20 años, los mejores qubits mantenían su coherencia por microsegundos. Hoy lo hacen por milisegundos, una mejora de 1000 veces. Hace 10 años, conectar más de 5 qubits era un logro.
Hoy tenemos sistemas con más de 1000. Los ordenadores cuánticos están aproximadamente donde estaban los ordenadores clásicos en los años 40 o 50. Primitivos, poco prácticos, pero claramente en camino a algo transformador. Y aquí llegamos a la pregunta central de toda nuestra exploración. ¿Cómo va a llegar toda esta tecnología exótica y difícil a un dispositivo que cabe en tu bolsillo? ¿Cómo pasamos de máquinas que requieren temperaturas más frías que el espacio profundo a algo que puedes llevar en tu mano mientras caminas por la calle? La respuesta no es simple, pero es fascinante, y revela que el futuro cuántico de tu teléfono vendrá en etapas, cada una trayendo capacidades nuevas y emocionantes. La primera ola de tecnología cuántica en dispositivos móviles no serán ordenadores cuánticos completos. Serán sensores cuánticos, dispositivos que explotan la extrema sensibilidad de los sistemas cuánticos para medir el mundo con una precisión imposible para cualquier sensor clásico. Los sensores cuánticos no necesitan las mismas condiciones extremas que los ordenadores cuánticos. Algunos ya funcionan a temperatura ambiente, y sus aplicaciones para teléfonos móviles son inmediatamente prácticas y profundamente transformadoras. Los magnetómetros cuánticos pueden detectar campos magnéticos con una sensibilidad casi incomprensible. ¿Por qué esto importa para tu teléfono? Considera la navegación. El GPS que usamos hoy depende de señales de satélites que pueden ser bloqueadas o falsificadas. En un túnel, en un edificio, bajo tierra, tu GPS no funciona, pero el campo magnético de la Tierra penetra en todas partes, y un magnetómetro cuántico suficientemente sensible podría usarlo para navegación precisa sin ninguna señal externa. Imagina un mapa que funciona perfectamente en el metro, en estacionamientos subterráneos, en cualquier lugar. Los acelerómetros y giroscopios cuánticos podrían proporcionar navegación inercial de una precisión que hoy solo está disponible en sistemas militares de alta gama. La navegación inercial funciona midiendo todos tus movimientos desde un punto de inicio conocido para calcular exactamente dónde estás. El problema es que los pequeños errores se acumulan con el tiempo. Los sensores cuánticos podrían reducir estos errores hasta el punto de que tu teléfono sabría tu posición exacta, incluso después de horas sin ninguna señal externa. Los sensores cuánticos de imagen podrían revolucionar la fotografía de maneras que apenas podemos imaginar. Imagina tomar fotos perfectas en oscuridad total, no usando flash ni amplificando el ruido, sino detectando los fotones individuales que incluso el ambiente más oscuro emite. Existe una técnica llamada imagen fantasma que utiliza correlaciones cuánticas para crear imágenes de objetos que el detector nunca ve directamente. Las implicaciones para fotografía nocturna, médica y de seguridad son extraordinarias. Ya hay teléfonos que incorporan tecnología cuántica, aunque quizás no de la manera más dramática. Samsung lanzó la serie Galaxy Quantum en asociación con ID Quantique, una empresa suiza pionera en tecnología cuántica. Estos teléfonos incluyen un generador de números aleatorios cuánticos, o QRNG por sus siglas en inglés. ¿Por qué es importante? Porque la verdadera aleatoriedad es sorprendentemente difícil de conseguir y absolutamente crucial para la seguridad. Los ordenadores clásicos no pueden generar números verdaderamente aleatorios. Utilizan algoritmos que producen secuencias que parecen aleatorias, pero que son completamente deterministas si conoces el estado inicial. Estos números pseudo-aleatorios son suficientes para muchos propósitos, pero para la seguridad criptográfica más alta, la pseudo-aleatoriedad es una debilidad potencial. Si un atacante pudiera predecir o reproducir tus números aleatorios, podría comprometer tu encriptación. Los generadores cuánticos de números aleatorios producen aleatoriedad genuina, garantizada por las leyes fundamentales de la física. Funcionan observando eventos cuánticos verdaderamente impredecibles, como si un fotón pasa o no a través de un divisor de haz. Ningún poder de cálculo, ni siquiera un ordenador cuántico, puede predecir estos números porque no hay nada que predecir. La aleatoriedad no es aparente, es fundamental. Tener QRNG en tu teléfono significa que las claves criptográficas generadas para proteger tus comunicaciones y datos serían verdaderamente aleatorias y por lo tanto verdaderamente seguras. Es un paso incremental pero significativo hacia un teléfono cuánticamente seguro. Y lo más importante, demuestra que la tecnología cuántica ya puede miniaturizarse lo suficiente para caber en un dispositivo de consumo. La segunda ola de tecnología cuántica para móviles será la comunicación cuántica, y esta promete ser verdaderamente revolucionaria. La distribución de claves cuánticas, o QKT,
permite a dos partes crear claves de encriptación compartidas de una manera que es probablemente segura. No solo prácticamente segura, sino garantizada por las leyes de la física. Si alguien intenta interceptar una comunicación cuántica, el acto mismo de interceptación altera los datos cuánticos de manera detectable. Es como si abrir una carta automáticamente la quemara y te enviara una notificación. Por supuesto, hay desafíos enormes para llevar QKD a dispositivos móviles. Los sistemas actuales requieren fibra óptica dedicada o líneas de visión directa para comunicación de espacio libre. Integrar fuentes y detectores de fotones en un teléfono es técnicamente difícil, y crear una red de infraestructura cuántica que pueda conectar dispositivos móviles requerirá inversiones masivas. Pero el progreso es real. China ha construido redes de comunicación cuántica que conectan ciudades importantes. Su satélite Misius ha demostrado distribución de claves cuánticas desde el espacio, lo que eventualmente podría permitir QKD global. Empresas e instituciones de investigación en Europa, Estados Unidos y Asia están trabajando en repetidores cuánticos que podrían extender el alcance de las comunicaciones cuánticas. La infraestructura está siendo construida. El Internet cuántico, cuando llegue, no reemplazará el Internet clásico. Los dos funcionarán juntos. El Internet cuántico será una capa de comunicación ultra segura para transmisiones que requieren las mayores garantías de privacidad, transacciones financieras, comunicaciones gubernamentales, registros médicos. Tu teléfono podría conectarse a esta capa cuántica para ciertas funciones mientras usa el Internet clásico para otras. Pero hay una amenaza más inmediata que debemos discutir, y es la razón por la que la ciberseguridad cuántica no puede esperar a que tengamos Internet cuántico completo. Si los ordenadores cuánticos suficientemente potentes podrían romper la encriptación que protege casi todo en Internet hoy. El algoritmo de Shor permite a un ordenador cuántico factorizar números grandes exponencialmente más rápido que cualquier método clásico conocido, y la factorización de números grandes es exactamente lo que hace segura la encriptación RSA, que protege tus transacciones bancarias, tus mensajes seguros, prácticamente toda la infraestructura digital. Algunos expertos estiman que un ordenador cuántico capaz de romper RSA podría existir dentro de 10 a 15 años. Esto puede sonar como un problema futuro, pero hay una estrategia de ataque que lo convierte en una amenaza presente. Se llama cosechar ahora, descifrar después. Actores maliciosos, ya sean criminales o estados nacionales, pueden estar interceptando y almacenando comunicaciones encriptadas ahora mismo, esperando el día en que tengan acceso a un ordenador cuántico que pueda descifrarlas. Tus secretos de hoy podrían ser revelados dentro de una década. Por esta razón, hay un esfuerzo urgente para desarrollar y desplegar criptografía poscuántica, sistemas de encriptación que sean seguros incluso contra ataques de ordenadores cuánticos. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, NIST, ha estado liderando un proceso de años para evaluar y estandarizar algoritmos poscuánticos. En 2024, anunciaron los primeros estándares finales, marcando el comienzo de una transición que afectará a todos los sistemas conectados del mundo. Los algoritmos poscuánticos funcionan de manera diferente a los sistemas actuales. En lugar de basarse en la dificultad de factorizar números grandes, utilizan problemas matemáticos que se cree son difíciles incluso para ordenadores cuánticos. Los sistemas basados en retículas, por ejemplo, dependen de problemas geométricos en espacios de alta dimensionalidad. Las firmas basadas en hashes utilizan las propiedades de las funciones hash criptográficas de maneras resistentes a ataques cuánticos. Tu próximo teléfono probablemente incorporará criptografía poscuántica, incluso si no tiene ningún otro componente cuántico. Las actualizaciones de software están comenzando a añadir soporte para estos nuevos algoritmos. Navegadores, aplicaciones de mensajería y sistemas operativos están preparándose para la transición. Es una carrera contra el reloj para actualizar la infraestructura antes de que los ordenadores cuánticos sean lo suficientemente potentes para explotarla. Ahora llegamos a la pregunta más especulativa pero también más emocionante. ¿Habrá alguna vez un procesador cuántico dentro de tu teléfono? ¿Un verdadero chip cuántico que puedas llevar en tu bolsillo? La respuesta honesta es, probablemente no de la manera que imaginas, pero sí de maneras que podrían ser igualmente revolucionarias. Los ordenadores cuánticos actuales, con sus sistemas de refrigeración criogénicos del tamaño de habitaciones, claramente no van a miniaturizarse a un factor de forma móvil en el futuro cercano.
Pero hay varias vías de investigación que podrían cambiar esta ecuación. La más prometedora es la búsqueda de sistemas cuánticos que funcionen a temperatura ambiente. Y si los centros NV en diamante son defectos específicos en la estructura cristalina del diamante, donde un átomo de nitrógeno reemplaza a un átomo de carbono junto a una vacancia en la red. Estos defectos tienen propiedades cuánticas notables que pueden mantenerse a temperatura ambiente. Aunque todavía hay desafíos significativos, varios grupos de investigación han demostrado operaciones cuánticas básicas utilizando centros NV sin ninguna refrigeración criogénica. La computación cuántica fotónica también ofrece promesas para dispositivos a temperatura ambiente. Los fotones, partículas de luz, naturalmente no interactúan mucho con su entorno, lo que significa que mantienen su coherencia cuántica relativamente bien incluso sin aislamiento especial. Las empresas que trabajan en computación fotónica creen que eventualmente podrían crear chips cuánticos que funcionen en condiciones normales. Pero incluso si nunca tenemos un procesador cuántico completo en nuestros teléfonos, eso no significa que no accederemos al poder de la computación cuántica desde nuestros dispositivos móviles. El modelo más probable para el futuro cercano es una arquitectura híbrida, donde tu teléfono se conecta a potentes ordenadores cuánticos en la nube. Piensa en cómo funcionan actualmente los asistentes de voz como Siri o Google Assistant. Gran parte del procesamiento de inteligencia artificial no ocurre en tu teléfono, sino en centros de datos masivos a los que tu dispositivo se conecta a través de Internet. El resultado parece instantáneo porque la latencia de la red es muy baja. Ni un modelo similar podría funcionar para computación cuántica. Cuando necesites resolver un problema que requiera capacidades cuánticas, tu teléfono podría enviar los datos relevantes a un ordenador cuántico en la nube, recibir los resultados procesados cuánticamente y presentártelos. Para problemas de optimización, simulaciones moleculares, ciertos tipos de aprendizaje automático y otros dominios donde los ordenadores cuánticos tienen ventaja, este modelo híbrido sería casi indistinguible de tener un chip cuántico local. El despliegue de redes 5G y eventualmente 6G hace este modelo cada vez más viable. La latencia ultra baja y el ancho de banda masivo de estas redes permiten que dispositivos móviles interactúen con recursos computacionales remotos casi en tiempo real. 6G, en particular, se está diseñando con aplicaciones cuánticas en mente, incluyendo posible integración de comunicación cuántica en la propia red. Imaginemos ahora cómo sería realmente usar un teléfono con capacidades cuánticas, no en un futuro lejano de ciencia ficción, sino en los próximos 10 a 15 años. Te despertarás por la mañana y tu teléfono, utilizando sensores cuánticos, habrá monitoreado tu sueño con una precisión sin precedentes, detectando incluso las señales más sutiles de tus ciclos de sueño y proporcionándote retroalimentación precisa sobre la calidad de tu descanso. Durante tu viaje al trabajo, la navegación funcionará perfectamente, incluso cuando tu tren pase por túneles subterráneos. Los sensores cuánticos inerciales habrán mantenido el seguimiento de tu posición todo el tiempo, sin depender de señales GPS que no pueden penetrar bajo tierra. Tu ruta habrá sido optimizada por algoritmos cuánticos ejecutados en la nube, considerando no solo el tráfico actual, sino simulando miles de escenarios posibles para encontrar el camino óptimo. Cuando llegues a tu oficina y tengas una videollamada confidencial, tu comunicación estará protegida por encriptación postcuántica, y para los datos más sensibles, quizás por distribución de claves cuánticas verdadera. Puedes tener conversaciones sabiendo que ni siquiera un adversario con ordenadores cuánticos podría descifrarlas, ni ahora ni nunca. En tu tiempo libre, los juegos en tu teléfono utilizarán verdadera aleatoriedad cuántica, creando experiencias impredecibles y justas de maneras imposibles con generadores pseudo-aleatorios. Las aplicaciones de realidad aumentada funcionarán con una precisión asombrosa gracias a sensores cuánticos que mapean tu entorno con detalle micrométrico. Si te sientes mal, tu teléfono podría usar sensores cuánticos para monitorear indicadores de salud, que hoy requieren visitas al médico. La detección temprana de problemas de salud, informada por análisis de enormes cantidades de datos médicos procesados por ordenadores cuánticos, podría alertarte de problemas antes de que se vuelvan serios. Y todo esto será apenas el comienzo, porque una vez que la tecnología cuántica esté en las manos de miles de millones de personas, inevitablemente surgirán aplicaciones que nadie ha imaginado todavía. La historia de la tecnología nos enseña que los usos más transformadores de cualquier tecnología nueva rara vez son anticipados por sus inventores,
Y los creadores del iPhone nunca predijeron Instagram o Uber. Los pioneros de Internet no imaginaron redes sociales o comercio electrónico. Del mismo modo, los usos más importantes de los teléfonos cuánticos probablemente serán inventados por usuarios, desarrolladores y emprendedores que aún no saben que están esperando esta tecnología. Pero sería irresponsable pintar solo un cuadro optimista, sin discutir los desafíos y preocupaciones que vienen con esta revolución. La tecnología cuántica trae consigo problemas técnicos, de seguridad, sociales y éticos que debemos considerar seriamente, mientras aún tenemos tiempo para moldear cómo se desarrolla e implementa. El desafío técnico más obvio ya lo hemos mencionado, la miniaturización. Convertir sistemas del tamaño de habitaciones en chips del tamaño de uñas es exactamente el tipo de desafío de ingeniería que la industria tecnológica ha superado antes, pero no hay garantía de que pueda superarse de nuevo. Las leyes de la física imponen límites absolutos que la ingeniería inteligente no puede evadir. Podríamos descubrir que ciertos tipos de procesamiento cuántico simplemente no pueden hacerse lo suficientemente pequeños para ser móviles. El consumo de energía es otra preocupación significativa. Los ordenadores cuánticos actuales consumen enormes cantidades de electricidad, principalmente para los sistemas de refrigeración. Incluso los sensores cuánticos y otros componentes más simples tienen requisitos energéticos que podrían afectar significativamente la vida de la batería. La optimización energética será crucial para cualquier implementación móvil exitosa. La manufactura a escala presenta sus propios obstáculos. Fabricar qubits es extraordinariamente difícil, con tasas de rendimiento muy bajas comparadas con la fabricación de semiconductores convencionales. Escalar esta producción para suministrar miles de millones de dispositivos de consumo requerirá avances en técnicas de fabricación que aún no existen. La cadena de suministro para materiales cuánticos también es limitada y potencialmente vulnerable a disrupciones geopolíticas. Desde la perspectiva de la seguridad, la era cuántica es una espada de doble filo. Sí, la criptografía cuántica podría proporcionar seguridad irrompible, pero la transición hacia ella será peligrosa. Habrá un periodo, potencialmente de años o décadas, donde los ordenadores cuánticos serán lo suficientemente potentes para romper encriptación existente, pero la nueva infraestructura cuántica aún no estará completamente desplegada. Este periodo de vulnerabilidad es una seria preocupación para gobiernos, empresas e individuos por igual. El día Q, como algunos lo llaman, el día en que un ordenador cuántico pueda romper la encriptación RSA estándar, podría desencadenar caos si no estamos preparados. Transacciones financieras podrían ser comprometidas, secretos gubernamentales y militares expuestos, infraestructura crítica saboteada. La carrera por actualizar todos los sistemas antes del día Q es una de las iniciativas de ciberseguridad más importantes y urgentes de nuestro tiempo. Y no olvidemos que las mismas capacidades que pueden protegernos también pueden ser utilizadas para vigilarnos. Y los sensores cuánticos extremadamente sensibles podrían detectar actividad humana a través de paredes. Ordenadores cuánticos podrían procesar cantidades masivas de datos personales para crear perfiles inquietantemente precisos. La privacidad, ya bajo presión en la era digital, enfrentará nuevos desafíos en la era cuántica. Las implicaciones sociales y éticas también merecen consideración seria. La tecnología cuántica es extraordinariamente cara y requiere expertise altamente especializado. Existe un riesgo real de que sus beneficios se concentren en países ricos y corporaciones poderosas, ampliando las brechas tecnológicas existentes. Si solo ciertos actores tienen acceso a comunicaciones verdaderamente seguras o capacidades computacionales avanzadas, esto podría tener profundas implicaciones para la equidad y el poder global. La carrera cuántica entre Estados Unidos y China tiene dimensiones geopolíticas que van más allá de la simple competencia comercial. El dominio cuántico tiene implicaciones para el espionaje, la guerra cibernética y el equilibrio militar global. Algunos han comparado la competencia cuántica actual con la carrera nuclear del siglo XX, con todas las implicaciones que eso conlleva. La educación es otro desafío crucial. La mecánica cuántica es notoriamente difícil de entender, incluso para físicos profesionales. Preparar una fuerza laboral que pueda desarrollar, mantener y utilizar tecnología cuántica requerirá reformas educativas significativas. Y más allá de los especialistas, el público en general necesitará algún nivel de alfabetización cuántica para navegar un mundo donde esta tecnología es omnipresente. Frente a todos estos desafíos,
¿Cómo debemos prepararnos como individuos y como sociedad para la revolución cuántica? Primero, y más prácticamente, debemos tomar en serio las actualizaciones de seguridad. Cuando los proveedores de software comiencen a desplegar criptografía postcuántica, actualizar tus dispositivos y aplicaciones será más importante que nunca. La procrastinación en seguridad digital que muchos practican se volverá cada vez más peligrosa. Segundo, deberíamos cultivar un saludable escepticismo hacia el marketing cuántico. A medida que quantum se convierte en una palabra de moda, más productos afirmarán tener capacidades cuánticas que son exageradas o completamente falsas. Aprender a distinguir las afirmaciones legítimas de la charlatanería será una habilidad valiosa. Tercero, mantenerse informado sobre el progreso cuántico ya no es solo para entusiastas de la tecnología. Los desarrollos en este campo afectarán nuestras finanzas, nuestra privacidad, nuestra seguridad y nuestras oportunidades. Comprender al menos los conceptos básicos de qué es posible y qué no, y qué está llegando pronto versus qué sigue siendo especulativo, será cada vez más importante para tomar decisiones informadas. Para los profesionales en campos tecnológicos, desarrollar familiaridad con conceptos cuánticos se está convirtiendo en una ventaja competitiva. No necesitas ser un físico para trabajar en la industria cuántica. Hay roles para programadores, ingenieros de sistemas, expertos en seguridad, gerentes de producto y muchos otros, pero todos necesitarán cierta comprensión del dominio cuántico. A nivel de políticas, necesitamos marcos regulatorios que equilibren la innovación con la protección. Demasiada regulación podría sofocar el desarrollo de una tecnología potencialmente beneficiosa. Muy poca podría permitir abusos y concentraciones peligrosas de poder. Las decisiones que se tomen en los próximos años sobre estándares, exportaciones, inversión pública e infraestructura moldearán profundamente cómo se despliega la tecnología cuántica. Y debemos tener conversaciones serias como sociedad sobre qué tipo de futuro cuántico queremos, qué aplicaciones deberían priorizarse, cómo distribuimos equitativamente los beneficios, qué salvaguardias necesitamos, cómo prevenimos carreras armamentísticas destructivas. Estas preguntas son demasiado importantes para dejarlas solo a los tecnólogos o a las fuerzas del mercado. Y situemos ahora los teléfonos cuánticos en el contexto más amplio de la historia tecnológica. Cada cierto tiempo, surge una tecnología que no solo mejora la anterior, sino que cambia fundamentalmente lo que es posible. El telégrafo no fue simplemente una carta más rápida. Transformó el comercio, la guerra y las relaciones humanas al permitir comunicación instantánea a distancia. El automóvil no fue solo un caballo más rápido, reconfiguró ciudades, economías y formas de vida. El ordenador personal no fue solo una máquina de escribir mejorada, creó industrias enteras y nuevas formas de pensar. La computación cuántica representa un cambio de paradigma similar. No es simplemente hacer lo que ya hacemos más rápido, es hacer posibles cosas que eran fundamentalmente imposibles antes. Simular la naturaleza a nivel molecular para diseñar nuevos materiales y medicamentos. Resolver problemas de optimización que permitirán sistemas más eficientes en energía, logística y recursos. Crear seguridad criptográfica basada en las leyes de la física en lugar de la complejidad computacional. Y al igual que revoluciones tecnológicas anteriores, los impactos secundarios serán mayores que los primarios. El ordenador personal fue diseñado para procesar texto y números. Terminó creando redes sociales, economía gig y transformación digital de prácticamente toda actividad humana. No podemos predecir todas las consecuencias de la revolución cuántica, pero podemos estar seguros de que serán profundas y generalizadas. Hay quienes sugieren que la tecnología cuántica representa algo incluso más significativo, un nuevo tipo de relación entre la humanidad y la naturaleza. Durante toda nuestra historia, hemos manipulado el mundo clásico, el mundo de objetos sólidos, fuerzas predecibles y causalidad clara. Ahora estamos comenzando a manipular el mundo cuántico subyacente, el nivel más fundamental de la realidad donde las reglas son extrañas y la intuición falla. En cierto sentido, la tecnología cuántica nos permite aprovechar las características más misteriosas del universo para fines prácticos. Estamos utilizando el hecho de que la realidad funciona de maneras que no entendemos completamente y que contradicen nuestra experiencia cotidiana. Hay algo profundamente humilde y al mismo tiempo audaz en esto. Estamos aprovechando nuestra ignorancia productivamente, mirando hacia el futuro más lejano, más allá de los teléfonos y los ordenadores,
la tecnología cuántica podría transformar virtualmente todos los aspectos de la civilización. Los vehículos autónomos podrían usar sensores cuánticos y optimización cuántica para navegación y toma de decisiones perfectas. Las ciudades inteligentes podrían gestionar energía, tráfico y recursos con eficiencia cuánticamente optimizada. La medicina personalizada podría basarse en simulaciones moleculares de cómo los medicamentos interactúan con tu genoma específico. La inteligencia artificial, ya transformadora, podría saltar a nuevos niveles con aceleración cuántica. El aprendizaje automático cuántico promete entrenar modelos más grandes y complejos más rápidamente, potencialmente desbloqueando capacidades de IA que actualmente son inalcanzables. La combinación de IA y computación cuántica podría ser una de las sinergias tecnológicas más poderosas de la historia. Incluso la ciencia básica se beneficiará enormemente. Muchos de los grandes misterios no resueltos de la física, desde la materia oscura hasta la gravedad cuántica, podrían ser iluminados por simulaciones cuánticas que son imposibles hoy. La propia mecánica cuántica, que todavía no entendemos completamente, podría ser estudiada con mayor profundidad utilizando las herramientas cuánticas que está inspirando. Pero regresemos a lo concreto, a lo personal, a lo que todo esto significa para ti. Comenzamos esta exploración con una simple pregunta sobre el futuro de tu teléfono. Hoy hemos viajado desde las partículas más pequeñas del universo hasta las implicaciones más amplias para la humanidad. ¿Qué debemos llevarnos de este viaje? Primero, el futuro cuántico es real y está llegando. No es ciencia ficción, no es exageración de marketing. Es el trabajo de miles de científicos e ingenieros brillantes, respaldado por billones de dólares de inversión, progresando constantemente hacia dispositivos y aplicaciones prácticas. La única pregunta es exactamente cuándo y en qué forma llegará. Segundo, la transición será gradual, no repentina. No despertarás un día con un teléfono cuántico completamente diferente. En su lugar, verás capacidades cuánticas agregándose incrementalmente. Mejor seguridad aquí, mejores sensores allá, acceso a computación cuántica en la nube en algún momento. La revolución será una evolución, pero no por eso menos transformadora. Tercero, debemos ser participantes activos, no espectadores pasivos. Las decisiones que se tomen ahora sobre cómo desarrollar e implementar la tecnología cuántica moldearán el futuro. Estas decisiones no deberían tomarse solo en laboratorios corporativos y oficinas gubernamentales. Necesitamos engagement público, debate informado y gobernanza responsable. Y cuarto, la incertidumbre es parte de la historia. Nadie puede predecir exactamente cómo se desarrollará la revolución cuántica. Habrá sorpresas, tanto positivas como negativas. Lo mejor que podemos hacer es prepararnos para un rango de posibilidades, manteniéndonos flexibles y adaptables. Comenzamos con el misterio de cómo una tecnología que desafía nuestra comprensión de la realidad podría terminar en nuestros bolsillos. Hemos visto que la mecánica cuántica, con todas sus extrañezas, ya está siendo domesticada para aplicaciones prácticas. Sensores cuánticos, generadores de números aleatorios cuánticos y pronto comunicación cuántica están abriéndose camino hacia dispositivos de consumo. El procesamiento cuántico completo tomará más tiempo, pero el modelo híbrido de nube cuántica podría traer sus beneficios incluso a dispositivos móviles en un futuro no tan lejano. El teléfono que sostendrás en 10 años será fundamentalmente diferente al que tienes hoy. No solo más potente en las formas convencionales que esperamos, sino diferente en naturaleza. Utilizará propiedades de la realidad que desafían nuestra intuición para hacer cosas que hoy parecen imposibles. Y cuando ese dispositivo esté en tu mano, ese te parecerá tan natural y obvio como tu teléfono actual te parece hoy. Esta es la naturaleza del progreso tecnológico. Lo que una generación considera magia, la siguiente lo considera tecnología. Lo que la siguiente considera tecnología, la posterior lo considera obsoleto. Estamos en el precipicio de uno de estos saltos transformadores, un momento donde lo imposible se convierte en posible, donde las reglas más extrañas del universo se convierten en herramientas cotidianas. El viaje cuántico de la humanidad comenzó hace aproximadamente un siglo, cuando físicos como Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg y Schrödinger descubrieron que la realidad a escalas pequeñas se comporta de maneras completamente inesperadas. Durante décadas, estas ideas fueron principalmente del dominio de la física teórica, fascinantes pero aparentemente irrelevantes para la vida cotidiana.
Luego vino la primera revolución cuántica, cuando los científicos aprendieron a explotar propiedades cuánticas para crear transistores, láseres y otras tecnologías fundamentales. Pero en esta primera revolución, las propiedades cuánticas eran explotadas estadísticamente, en grandes números, promediadas sobre muchas partículas. Los efectos cuánticos individuales estaban ocultos. Lo que estamos viviendo ahora es el comienzo de la segunda revolución cuántica, donde controlamos sistemas cuánticos individuales, aprovechando sus propiedades una partícula a la vez. Es un nivel de control sin precedentes, y las capacidades que habilita son proporcionales. Tu teléfono es el resultado de la primera revolución cuántica. Los transistores que lo alimentan, las pantallas LED que muestran sus imágenes, los láseres en sus cámaras, todo esto depende de principios cuánticos. Pero estos dispositivos tratan la mecánica cuántica como un fenómeno de fondo, algo que permite que los materiales tengan ciertas propiedades. Los teléfonos del futuro serán productos de la segunda revolución cuántica. Manipularán estados cuánticos individuales para computación, comunicación y detección. La mecánica cuántica pasará de ser un fenómeno de fondo a ser una herramienta activa, controlada con precisión para realizar tareas específicas. Y así como la primera revolución cuántica transformó el mundo creando la era de la información, la segunda revolución cuántica promete otra transformación igualmente profunda. ¿Qué forma exacta tomará esa transformación? Nadie puede saberlo con certeza. Pero podemos estar seguros de que el mundo después de la revolución cuántica será tan diferente del mundo actual como el mundo actual es del mundo antes de los ordenadores. Hay algo poético en el hecho de que estamos aprendiendo a usar las características más misteriosas y contraintuitivas de la naturaleza para nuestro beneficio. La mecánica cuántica nos dice que la realidad, en su nivel más fundamental, no es como pensábamos. Las partículas no tienen posiciones definidas hasta que las observamos. Pueden estar en múltiples estados simultáneamente. Pueden estar correlacionadas de maneras que parecen violar la causalidad. Durante un siglo, estas revelaciones fueron principalmente una fuente de asombro filosófico y perplejidad científica. Ahora se están convirtiendo en una fuente de tecnología práctica. Las propiedades que Einstein encontró tan perturbadoras que las llamó fantasmales son las mismas propiedades que protegerán tus comunicaciones, acelerarán tus cálculos y mejorarán tus sensores. En cierto sentido, la tecnología cuántica representa la aceptación final de que el universo no funciona como nuestra experiencia cotidiana nos hace creer. Durante mucho tiempo, tratamos la mecánica cuántica como una curiosidad confinada al mundo de lo muy pequeño, algo que podíamos ignorar en nuestra escala. Ahora estamos trayendo lo cuántico a la escala humana, integrándolo en los dispositivos que usamos cada día. Esto requiere una cierta humildad intelectual. Estamos utilizando fenómenos que no entendemos completamente, que contradicen nuestra intuición, que ningún modelo mental puede capturar adecuadamente, pero también requiere audacia. Estamos decidiendo que nuestra falta de comprensión intuitiva no debería detenernos de aprovechar estas propiedades productivamente. La historia de la ciencia y la tecnología es, en muchos sentidos, la historia de la humanidad expandiendo lo que puede manipular y controlar. Comenzamos controlando fuego, piedras, metales. Aprendimos a manipular electricidad, ondas de radio, información digital. Ahora estamos aprendiendo a manipular estados cuánticos individuales. Cada expansión de control ha traído transformación y con ella nuevas responsabilidades. La pregunta que enfrentamos no es si la tecnología cuántica llegará, porque llegará. La pregunta es, ¿qué haremos con ella cuando llegue? Las herramientas son poderosas, pero las herramientas son neutras. Son nuestras elecciones las que determinan si el poder se usa para curar o para dañar, para liberar o para oprimir, para crear o para destruir. Tenemos la oportunidad, ahora, mientras la tecnología aún se está desarrollando, de moldear su trayectoria, de asegurar que sus beneficios se distribuyan ampliamente, de protegernos contra sus riesgos, de establecer normas y gobernanza apropiadas. Esta ventana de oportunidad no durará para siempre. Una vez que la tecnología esté desplegada a escala, será mucho más difícil cambiar su curso. Así que mientras esperas ansiosamente tu próximo teléfono, con cualquiera que sean sus capacidades incrementales, recuerda que algo mucho más grande está gestándose. Una revolución tecnológica que utilizará las propiedades más fundamentales y extrañas del universo para transformar lo que nuestros dispositivos pueden hacer. Será una revolución que llegará gradualmente, característica por característica, año tras año. Pero cuando mires hacia atrás desde el futuro,
verás este momento como un punto de inflexión, el momento en que la humanidad comenzó a traer el poder de la mecánica cuántica al bolsillo de todos. El futuro cuántico está llegando, y cuando llegue estará literalmente en tus manos. Hay días en que la ciencia nos presenta datos fríos, estadísticas impersonales y gráficos que solo los especialistas pueden interpretar. Y luego hay días como hoy, cuando la ciencia nos ofrece algo diferente, un vistazo a un futuro tan diferente de nuestro presente que requiere no solo comprensión intelectual, sino también un acto de imaginación. Lo que hemos explorado juntos hoy es ese tipo de vistazo. Piensa por un momento en alguien naciendo hoy, en este momento, en algún hospital del mundo. Para cuando esa persona llegue a la edad adulta, el teléfono que llevará en su bolsillo probablemente tendrá capacidades cuánticas que hoy apenas estamos comenzando a vislumbrar. Para ella, estas tecnologías serán tan naturales y obvias como para ti es natural y obvia la pantalla táctil o el GPS. No conocerá un mundo sin ellas, y sin embargo, esas mismas tecnologías que para ella serán ordinarias, habrán requerido algunos de los mayores logros de la mente humana para crearse. Habrán requerido entender y controlar la naturaleza a su nivel más fundamental. Habrán requerido superar desafíos de ingeniería que hoy parecen casi insuperables. Habrán requerido la colaboración de miles de científicos, ingenieros, técnicos y empresarios trabajando durante décadas. Este es el regalo que cada generación da a la siguiente: normalizar lo extraordinario, convertir lo imposible en cotidiano, transformar la magia en tecnología, y ahora es nuestro turno de dar ese regalo. Nuestra generación será recordada, entre otras cosas, como la que trajo la mecánica cuántica del laboratorio al bolsillo. La responsabilidad que esto conlleva es significativa. Estamos decidiendo, con cada elección de investigación, cada inversión, cada regulación, qué tipo de futuro cuántico heredarán nuestros descendientes. Podemos crear un futuro donde el poder de la tecnología cuántica beneficia a todos, o uno donde solo beneficia a algunos. Un futuro donde la tecnología proteja la privacidad o uno donde la destruya. Un futuro donde la tecnología nos una o uno donde nos divida aún más. Estas elecciones no están predeterminadas. No hay ninguna ley de la naturaleza que dicte que la tecnología cuántica deba evolucionar de una manera particular. Somos nosotros colectivamente los que estamos escribiendo esta historia, y la historia aún se está escribiendo. Cuando comencé este viaje contigo, te hice una pregunta. ¿Crees que los teléfonos cuánticos existirán durante tu vida? Ahora, después de todo lo que hemos explorado, quisiera reformular esa pregunta. No es cuestión de si los teléfonos tendrán capacidades cuánticas durante tu vida. Casi con certeza las tendrán. La pregunta más importante es, ¿qué papel jugarás tú en moldear cómo se desarrolla y utiliza esa tecnología? Porque no somos solo receptores pasivos del progreso tecnológico. Somos participantes activos. Como consumidores, nuestras elecciones influyen en qué productos se desarrollan. Como ciudadanos, nuestras voces influyen en qué políticas se implementan. Como miembros de comunidades, nuestras actitudes influyen en cómo las tecnologías son adoptadas y utilizadas. El futuro cuántico no es algo que nos sucederá, es algo que crearemos juntos. Y así llegamos al final de nuestro viaje, pero también a un comienzo. El comienzo de tu propia exploración continua de este fascinante territorio. El comienzo, quizás, de tu participación más activa en dar forma a nuestro futuro tecnológico. El comienzo de una nueva forma de pensar sobre ese dispositivo en tu bolsillo, no solo como una herramienta del presente, sino como un portal al futuro. La revolución cuántica está llegando a tu teléfono, y cuando llegue, nada volverá a ser igual. Ahora me gustaría hacer una pausa y reflexionar sobre la naturaleza misma de lo que hemos discutido. La mecánica cuántica nos dice que la realidad, en su nivel más fundamental, es diferente de lo que nuestra experiencia cotidiana sugiere. Las partículas existen en superposiciones de estados. Las mediciones crean resultados en lugar de simplemente revelarlos. Eventos distantes están conectados de maneras que parecen violar nuestra intuición sobre espacio y tiempo. Durante más de un siglo, físicos y filósofos han debatido lo que esto significa para nuestra comprensión de la realidad. ¿Es la mecánica cuántica simplemente una teoría sobre lo que podemos medir, sin decirnos nada sobre lo que realmente existe? ¿O nos está diciendo algo profundo sobre la naturaleza de la existencia misma? Estas preguntas siguen sin resolver, y probablemente seguirán debatiéndose durante generaciones más. Pero mientras los filósofos debaten el significado, los ingenieros construyen, y lo que están construyendo funcionará.
independientemente de qué interpretación de la mecánica cuántica resulte ser correcta. Los ordenadores cuánticos calcularán, los sensores cuánticos medirán, las comunicaciones cuánticas transmitirán. La tecnología no necesita esperar a que resolvamos los misterios filosóficos para seguir adelante. Hay algo profundamente humano en esto. Utilizamos herramientas mucho antes de entenderlas completamente. Los primeros humanos usaron fuego sin comprender la combustión. Navegamos por los océanos sin entender la meteorología. Curamos enfermedades sin conocer los gérmenes. Nuestra capacidad de utilizar lo que no comprendemos es una de nuestras mayores fortalezas como especie. La tecnología cuántica es simplemente el ejemplo más reciente de este patrón. No necesitamos resolver el problema de la medición cuántica para construir sensores cuánticos. No necesitamos entender por qué el entrelazamiento funciona para utilizarlo en comunicaciones. Podemos, y lo haremos, construir y desplegar estas tecnologías mientras los misterios más profundos siguen sin resolver. Pero hay algo que vale la pena mencionar antes de concluir. La tecnología cuántica, más que casi cualquier otra tecnología, nos confronta con la extrañeza fundamental de la realidad. Cada vez que usemos un dispositivo cuántico, estaremos interactuando con fenómenos que desafían nuestra comprensión intuitiva del mundo. En cierto sentido, la tecnología cuántica nos recordará constantemente cuán misterioso es realmente el universo que habitamos. Quizás esto sea algo bueno. En nuestra era de información instantánea y respuestas fáciles, quizás necesitamos recordatorios de que hay profundidades que no hemos sondeado, misterios que no hemos resuelto, maravillas que no hemos comprendido. La tecnología cuántica será a la vez una herramienta práctica y un recordatorio de nuestra ignorancia fundamental, una demostración de ingenio humano y un monumento a lo que aún no sabemos. Y con eso, cerramos este capítulo de nuestra exploración. Hemos viajado desde las partículas más pequeñas del universo hasta el dispositivo en tu bolsillo. Hemos visto cómo las propiedades más extrañas de la naturaleza están siendo domesticadas para aplicaciones prácticas. Hemos explorado qué podría significar esto para tu vida cotidiana y para el futuro de la humanidad. El viaje continúa, la ciencia avanza, las tecnologías se desarrollan, y el futuro, ese futuro cuántico que hemos vislumbrado hoy, se acerca inexorablemente. Será diferente de lo que esperamos en algunos aspectos, y similar en otros. Traerá oportunidades y desafíos, maravillas y preocupaciones, pero de una cosa podemos estar seguros: será fascinante. La revolución cuántica que viene a tu teléfono es parte de una transformación más amplia en la relación de la humanidad con el universo que habita. Es el siguiente capítulo en la larga historia de nuestra especie, aprendiendo a comprender y utilizar la naturaleza. Y todos nosotros, de una manera u otra, seremos parte de esa historia. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo cuántico. Espero que haya despertado tu curiosidad, expandido tu comprensión y quizás incluso cambiado un poco cómo piensas sobre ese pequeño dispositivo que llevas contigo todos los días. El futuro está llegando y será cuántico. Ahora déjame contarte algo más antes de que nos despidamos. Hay una belleza particular en cómo la ciencia funciona, una belleza que a menudo se pierde en las discusiones técnicas sobre qubits y algoritmos. Es la belleza de la conexión, de cómo todo está relacionado con todo lo demás. La mecánica cuántica nació del estudio de la radiación del cuerpo negro, un problema práctico de las acerías del siglo XIX que querían entender cómo brillaban los hornos calientes. De esa pregunta, aparentemente mundana, surgió una revolución conceptual que transformó nuestra comprensión del universo, y ahora, más de un siglo después, esa misma revolución está a punto de transformar el dispositivo que usas para ver videos de gatos y enviar mensajes a tus amigos. Esta es la magia de la ciencia. Las preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad terminan teniendo aplicaciones prácticas que nadie podría haber previsto. Las especulaciones teóricas más abstractas se convierten en tecnologías que cambian vidas cotidianas. El conocimiento, al final, siempre encuentra su camino hacia la utilidad. Y aquí hay otra conexión hermosa. Los mismos principios cuánticos que permitirán teléfonos más seguros y sensores más precisos también están operando dentro de ti en este momento. La fotosíntesis en las plantas, que produce el oxígeno que respiras y la comida que comes, utiliza efectos cuánticos para transportar energía con asombrosa eficiencia. Las enzimas en tu cuerpo, que hacen posible la vida misma, pueden depender del túnel cuántico para funcionar. Incluso la navegación de las aves migratorias puede involucrar sensores cuánticos naturales en sus ojos.
la vida parece, descubrió cómo usar la mecánica cuántica miles de millones de años antes que nosotros. Ahora estamos aprendiendo sus trucos, traduciéndolos a nuestras propias tecnologías. Es como si la naturaleza nos hubiera dejado pistas todo el tiempo, y finalmente estamos aprendiendo a leerlas. Hay algo profundamente esperanzador en esto. La tecnología cuántica no es una imposición artificial sobre la naturaleza. Es una extensión de procesos que ya existen en el mundo natural. Estamos, en cierto sentido, aprendiendo a hacer lo que la vida siempre ha hecho: aprovechar las propiedades más fundamentales de la realidad para crear orden, información y significado. Y esto me lleva a una última reflexión. Sí vivimos en una era de preocupación, a veces justificada, sobre el impacto de la tecnología. Nos preocupamos por la privacidad digital, la adicción a las pantallas, la desinformación en línea, la automatización del trabajo. Estas preocupaciones son reales y merecen atención seria. Pero también vivimos en una era de posibilidad sin precedentes. La tecnología cuántica que viene no es solo otra iteración de lo mismo, es genuinamente nuevo, genuinamente diferente. Ofrece la posibilidad de resolver problemas que hoy son irresolubles, de crear seguridad que hoy es inalcanzable, de comprender la naturaleza de maneras que hoy son imposibles. El futuro no está escrito. La tecnología cuántica podría ser utilizada para bien o para mal, para liberar o para oprimir, para crear o para destruir. La dirección que tome dependerá de las elecciones que hagamos, individual y colectivamente, en los años y décadas por venir. Mi esperanza es que, armados con comprensión, elijamos sabiamente, que utilicemos el poder de la mecánica cuántica para abordar los grandes desafíos de nuestro tiempo: el cambio climático, las enfermedades, la pobreza, la ignorancia, que resistamos la tentación de usar estas herramientas para vigilancia y control, que insistamos en que los beneficios se compartan ampliamente, no acaparados por unos pocos. Esta es la verdadera revolución cuántica que viene a tu teléfono. No solo una revolución tecnológica, sino una oportunidad para una revolución en cómo nos relacionamos con la tecnología misma. Una oportunidad para ser más conscientes, más críticos, más activos en moldear las herramientas que moldean nuestras vidas. El futuro está en tus manos, literalmente. Ese teléfono que llevas hoy es el ancestro de dispositivos que apenas podemos imaginar, y tú, con tus elecciones y tu voz, ayudarás a determinar qué forma tomarán esos dispositivos y cómo serán utilizados. Esta es mi despedida, pero no es un final, es una invitación a seguir aprendiendo, a seguir preguntando, a seguir participando en esta extraordinaria aventura que es la exploración humana del universo cuántico. La revolución cuántica está llegando, y tú eres parte de ella. Permíteme ahora expandir algunos de los conceptos que hemos tocado, porque la profundidad de este tema merece más exploración. Cuando hablamos de superposición cuántica, a menudo la simplificamos diciendo que una partícula puede estar en dos estados a la vez. Pero la realidad es aún más extraña y hermosa. En el formalismo matemático de la mecánica cuántica, el estado de un sistema se describe mediante lo que llamamos función de onda. Esta función de onda contiene toda la información posible sobre el sistema, pero no de la manera que esperarías. No te dice dónde está exactamente una partícula o qué velocidad tiene. En cambio, te da las probabilidades de encontrar la partícula en diferentes lugares o con diferentes velocidades si decidieras medir. Aquí está lo verdaderamente fascinante. Antes de que midas, la partícula no tiene una posición definida. No es que no sepamos dónde está, es que literalmente no está en ningún lugar específico. La pregunta ¿dónde está la partícula? No tiene respuesta hasta que la medición la crea. Es como si la medición fuera un acto creativo, no un acto de descubrimiento. Esta interpretación, a menudo llamada interpretación de Copenhague, ha sido la ortodoxia en física cuántica durante décadas. Pero hay alternativas. La interpretación de muchos mundos sugiere que en cada medición, el universo se divide en múltiples ramas, una para cada resultado posible. Todas las posibilidades se realizan, solo que en universos paralelos que ya no pueden interactuar entre sí. Hay otras interpretaciones también, la de Bohm, la de historias consistentes, la relacional y muchas más. Cada una ofrece una imagen diferente de lo que la mecánica cuántica nos dice sobre la realidad. Y lo fascinante es que todas hacen exactamente las mismas predicciones experimentales. No hay forma, al menos por ahora, de distinguir entre ellas mediante experimentos. Para la tecnología cuántica,
esta ambigüedad interpretativa no importa. Los ingenieros pueden construir ordenadores cuánticos sin resolver el problema de qué significa realmente la mecánica cuántica. Las ecuaciones funcionan, las predicciones se cumplen, los dispositivos operan. La filosofía puede esperar. Pero hay algo intelectualmente insatisfactorio en construir tecnología basada en principios que no comprendemos completamente. Es como construir un edificio sin entender completamente la física de los materiales. Funciona, pero uno no puede evitar sentir que falta algo. Quizás una de las contribuciones más importantes de la tecnología cuántica sea precisamente esta. Al hacer la mecánica cuántica práctica y ubicua, podría forzarnos a confrontar sus misterios más directamente. Cuando millones de personas usen dispositivos cuánticos diariamente, las preguntas filosóficas que hoy parecen académicas podrían volverse más urgentes. Consideremos ahora con más detalle el entrelazamiento cuántico, ese fenómeno que Einstein encontró tan perturbador. Cuando dos partículas están entrelazadas, medir una instantáneamente determina el estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. Esto parece violar un principio fundamental, que nada puede viajar más rápido que la luz. Pero hay un detalle crucial. Aunque la correlación es instantánea, no puedes usarla para enviar información más rápido que la luz. El resultado de tu medición es aleatorio, y aunque está perfectamente correlacionado con lo que tu compañero obtendrá en el otro extremo del universo, no puedes controlar ese resultado para codificar un mensaje. Es como si tuvieras un par de guantes mágicos. Cuando abres una caja y encuentras un guante izquierdo, instantáneamente sabes que tu amigo en el otro extremo del universo tiene un guante derecho, pero esto no te permite enviarle un mensaje, porque no puedes elegir si encontrarás un guante izquierdo o derecho. La correlación existe, pero no transmite información controlable. Este fenómeno tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la causalidad y la localidad. La física clásica asume que los objetos solo pueden influenciarse mutuamente a través de interacciones locales, señales que viajan de un punto a otro. El entrelazamiento cuántico viola esta intuición, pero de una manera cuidadosamente calibrada que evita paradojas causales. Para la comunicación cuántica, el entrelazamiento es un recurso precioso, aunque no puede transmitir información por sí solo. Combinado con comunicación clásica, permite protocolos como la teletransportación cuántica, donde el estado cuántico de una partícula se transmite a otra partícula distante. Nótese que es el estado el que se transmite, no la partícula misma, y que se requiere comunicación clásica complementaria. No es la teletransportación de Star Trek, pero es genuinamente extraordinario. Ahora profundicemos en los diferentes tipos de qubits que están siendo desarrollados, porque las elecciones tecnológicas que se hagan en los próximos años determinarán qué tipo de tecnología cuántica eventualmente llegará a los dispositivos de consumo. Los qubits superconductores, favorecidos por IBM y Google, están hechos de circuitos eléctricos enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto. A estas temperaturas extremas, los materiales superconductores conducen electricidad sin ninguna resistencia, y los electrones pueden existir en superposiciones cuánticas de diferentes estados de corriente. La ventaja de este enfoque es que utiliza técnicas de fabricación similares a las de la industria de semiconductores. La desventaja es el requisito de temperaturas tan extremas. Los qubits de iones atrapados utilizan átomos cargados suspendidos en campos electromagnéticos y manipulados con láseres. Cada ion puede servir como un qubit, con sus estados definidos por diferentes niveles de energía del átomo. Los iones atrapados pueden mantener coherencia cuántica por tiempos relativamente largos y pueden leerse con alta precisión. Pero atrapar y controlar iones individuales es técnicamente difícil, y escalar a grandes números de qubits presenta desafíos significativos. Los qubits fotónicos codifican información en partículas de luz. Los fotones son naturalmente resistentes a la decoherencia, porque apenas interactúan con su entorno. Esto los hace excelentes para comunicación cuántica y potencialmente adecuados para computación a temperatura ambiente. Sin embargo, hacer que los fotones interactúen entre sí, necesario para las puertas lógicas cuánticas, es extremadamente difícil porque normalmente pasan uno a través del otro sin afectarse. Los qubits de puntos cuánticos confinan electrones en estructuras semiconductoras diminutas, del orden de nanómetros. Este enfoque podría eventualmente aprovechar las vastas capacidades de fabricación de la industria de semiconductores existente. Intel ha invertido significativamente en esta tecnología, apostando a que su experiencia en fabricación les dará una ventaja cuando los qubits de silicio maduren.
Los qubits topológicos, el enfoque favorecido por Microsoft, son los más especulativos pero potencialmente los más transformadores. La idea es codificar información en propiedades topológicas de sistemas cuánticos exóticos, propiedades que son inherentemente robustas a las perturbaciones locales. Si funciona como se teoriza, los qubits topológicos serían dramáticamente más resistentes a errores que cualquier otra tecnología, pero después de años de investigación, Microsoft aún no ha demostrado un qubit topológico funcional. Cada uno de estos enfoques tiene sus proponentes y sus críticos. Es posible que la tecnología ganadora aún no se haya inventado. No, la historia de la tecnología está llena de casos donde la solución final fue completamente diferente de todas las que se estaban considerando originalmente. La humildad es apropiada cuando intentamos predecir qué tecnología cuántica predominará. Hablemos ahora con más detalle sobre la corrección de errores cuánticos, porque es quizás el desafío técnico más fundamental que debe superarse antes de que los ordenadores cuánticos sean verdaderamente útiles. En la computación clásica, los errores se manejan mediante redundancia. Si quieres estar seguro de que un bit se almacena correctamente, simplemente haces múltiples copias. Si alguna copia se corrompe, puedes compararla con las otras y corregir el error. Es simple, elegante y extremadamente efectivo. Pero en la computación cuántica hay un problema fundamental. No puedes copiar un qubit. Este es el teorema de no clonación, uno de los resultados fundamentales de la mecánica cuántica. Es imposible crear una copia perfecta de un estado cuántico desconocido. Este teorema es en parte lo que hace segura la criptografía cuántica. No puedes copiar una clave cuántica sin alterarla. Pero también hace que la corrección de errores sea extremadamente difícil. Además, medir un qubit destruye su superposición. Así que no puedes simplemente verificar si tu qubit tiene un error de la misma manera que verificarías un bit clásico. La medición es irreversible y destructiva. A pesar de estos obstáculos aparentemente insuperables, los científicos han desarrollado métodos ingeniosos para la corrección de errores cuánticos. La idea básica es distribuir la información de un qubit lógico entre múltiples qubits físicos, de tal manera que ciertos tipos de errores pueden ser detectados y corregidos sin medir directamente el qubit lógico. Estos esquemas de corrección de errores son asombrosamente sofisticados. El código de superficie, uno de los más prometedores, distribuye un qubit lógico sobre una cuadrícula de qubits físicos. Se realizan mediciones especiales en los bordes de esta cuadrícula que revelan información sobre errores sin revelar el estado del qubit lógico. Es como poder detectar que algo está mal sin saber exactamente qué, y aún así poder corregirlo. El costo de esta corrección de errores es alto. Para cada qubit lógico confiable se necesitan miles de qubits físicos. Un ordenador cuántico con suficientes qubits lógicos para realizar cálculos útiles podría necesitar millones de qubits físicos. Estamos muy lejos de ese número hoy, pero el progreso es constante. Ahora consideremos las aplicaciones con más detalle, porque es en las aplicaciones donde la tecnología cuántica realmente importa para la vida cotidiana. La simulación molecular es quizás la aplicación más transformadora de la computación cuántica. Las moléculas son sistemas cuánticos, y simularlas exactamente en un ordenador clásico es exponencialmente difícil. Cada electrón adicional multiplica la complejidad del cálculo. Para moléculas de tamaño biológicamente relevante, la simulación exacta está completamente fuera del alcance de cualquier ordenador clásico imaginable. Pero un ordenador cuántico puede simular otro sistema cuántico de manera natural. En cierto sentido, es lo que está diseñado para hacer. Esto abre la posibilidad de diseñar nuevos medicamentos, nuevos materiales, nuevos catalizadores, no mediante prueba y error, sino mediante simulación directa de cómo se comportarán las moléculas. Imagina poder simular exactamente cómo una molécula de medicamento interactúa con una proteína en tu cuerpo. Podrías diseñar medicamentos con efectos precisos y mínimos efectos secundarios. Podrías acelerar el descubrimiento de nuevos antibióticos para combatir la resistencia bacteriana. Podrías crear materiales con propiedades específicas diseñadas átomo por átomo. La optimización es otra área donde los ordenadores cuánticos podrían tener ventajas significativas. Muchos problemas en logística, finanzas y planificación son problemas de optimización. Encontrar la mejor solución entre un vasto número de posibilidades. El algoritmo cuántico de optimización combinatoria podría acelerar estos cálculos exponencialmente. Piensa en todas las veces que enfrentamos problemas de optimización en la vida real. La ruta más eficiente para entregas.
la programación óptima de vuelos, la cartera de inversión que maximiza retornos y minimiza riesgos, la distribución de recursos en una red eléctrica. En cada caso, un ordenador cuántico podría encontrar mejores soluciones más rápidamente. El aprendizaje automático es un área de investigación activa para la aceleración cuántica. Los algoritmos cuánticos podrían potencialmente entrenar ciertos tipos de modelos de inteligencia artificial más eficientemente que los métodos clásicos. Esto podría llevar a sistemas de IA más capaces, entrenados con menos datos y menos energía. La intersección de la computación cuántica y la inteligencia artificial es particularmente intrigante. La IA podría ayudar a diseñar mejores sistemas cuánticos, mientras que la computación cuántica podría mejorar la IA. Es un ciclo de retroalimentación positiva que podría acelerar el progreso en ambos campos. Para los teléfonos específicamente, las aplicaciones más cercanas probablemente sean en seguridad y sensores. La criptografía postcuántica y eventualmente la comunicación cuántica protegerán tus datos. Los sensores cuánticos mejorarán la navegación, la imagen y el monitoreo de salud. El procesamiento cuántico completo probablemente permanecerá en la nube por el futuro previsible, pero el acceso a esa nube desde tu dispositivo móvil será tan fluido que parecerá local. Hablemos ahora sobre el panorama geopolítico de la tecnología cuántica, porque tiene implicaciones importantes para cómo se desarrollará e implementará esta tecnología. Estados Unidos y China están en una competencia intensa por el liderazgo cuántico. El gobierno estadounidense ha invertido miles de millones de dólares a través de la Iniciativa Cuántica Nacional y programas relacionados. Las principales empresas tecnológicas estadounidenses, Google, IBM, Microsoft, Amazon, están todas invirtiendo masivamente en computación cuántica. Las universidades estadounidenses siguen siendo líderes mundiales en investigación cuántica fundamental. China, por su parte, ha hecho de la tecnología cuántica una prioridad estratégica nacional de primer orden. Ha construido centros de investigación cuántica gigantescos, incluyendo un laboratorio nacional de información cuántica con un presupuesto de miles de millones de dólares. Ha logrado hitos impresionantes en comunicación cuántica, incluyendo el primer satélite cuántico del mundo y la red de comunicación cuántica más grande. En computación cuántica, sus sistemas han demostrado ventaja cuántica en ciertos problemas específicos. Europa también está invirtiendo significativamente con la Flagship Quantum Technologies Initiative de la Unión Europea y programas nacionales en Alemania, Francia, Reino Unido y otros países. Japón, Corea del Sur, Canadá, Australia e Israel también tienen programas cuánticos activos. Esta competencia tiene múltiples dimensiones. Hay una dimensión económica. Quien domine la tecnología cuántica tendrá ventajas en industrias desde farmacéutica hasta finanzas. Hay una dimensión de seguridad. La capacidad de romper la encriptación actual y de crear encriptación irrompible tiene implicaciones militares y de inteligencia obvias. Y hay una dimensión de prestigio. El liderazgo en una tecnología tan avanzada confiere estatus internacional. Las preocupaciones sobre seguridad nacional han llevado a restricciones en la exportación de cierta tecnología cuántica y en la colaboración científica internacional. Esto es comprensible desde una perspectiva de seguridad, pero también tiene costos. La ciencia avanza más rápidamente cuando los investigadores pueden colaborar libremente a través de fronteras. Las restricciones podrían ralentizar el progreso general, incluso mientras cada país intenta asegurar su propia ventaja. Hay llamados a establecer normas internacionales y mecanismos de gobernanza para la tecnología cuántica, similares a los tratados que gobiernan tecnología nuclear. Pero a diferencia de las armas nucleares, la tecnología cuántica tiene vastas aplicaciones civiles que hacen difícil trazar líneas claras entre usos pacíficos y militares. Este panorama geopolítico afectará directamente a los consumidores. ¿Qué empresas dominan el mercado de dispositivos cuánticos? ¿Qué estándares técnicos se adoptan? ¿Qué tan accesible es la tecnología globalmente? Todo esto dependerá en parte de cómo se desarrolle la competencia entre naciones. Permíteme ahora abordar algunas de las preocupaciones éticas más profundas que plantea la tecnología cuántica.